¿Qué tal amigos? Nuevamente les saluda su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández, para desearles en esta hora que estén gozando también, como yo, de la presencia de Cristo en sus vidas. Y en esta ocasión vamos a hacer el repaso de la lección número 6. Yo digo amén. Damos gracias a Dios porque en su palabra nos llenamos de gozo. Y por esa razón quiero invitarles para que en esta hora nos acompañen a abrir la palabra de Dios, la Biblia, el libro de libros, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Vamos a abrir la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Miren lo que dice el apóstol Pablo acerca de nuestro Maestro, de nuestro Señor y Salvador, de nuestro Dios Jesucristo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas surgiera la luz, es quien brilló en nuestros corazones para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios y el rostro de Jesucristo. Meditando en esta cita, estimados amigos y hermanos, vamos a orar para pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Nuevamente, Padre eterno, elevamos esta oración hasta tu trono celestial, seguros de que en Cristo somos justificados por nuestros pecados, que la sangre de Cristo es suficiente para perdonar, para que perdones, Padre eterno, nuestros pecados. Queremos suplicarte en esta hora, Padre eterno, que nos ayudes, que nos habilites con poder para que podamos abrir tu palabra y entenderla, y para que podamos a través de esta lección dar un mensaje, Señor, a este mundo que cada vez se pierde más, donde hay hombres y mujeres que cegados por el poder, cegados por el amor a las cosas terrenales, ¿sí? Han ido aumentando en maldad. Queremos, Padre eterno, que en esta hora nos habilites, que quites todo ruido de nuestra mente y que podamos, Padre eterno, hablar a través de tu palabra, Señor. Ven, Señor, en esta hora, sé tú el director de este repaso de escuela sabática, que no hable, Padre eterno, tu siervo, sino que hable tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo se manifieste con poder y gloria. Gracias, Padre eterno, porque en Cristo suplicamos todo. Amén, amén. Sí, estamos, estimados amigos y hermanos, ya rápidamente en la lección número 6 para el 7 de noviembre del 2020. El título de la lección es Más lecciones del gran maestro. Más lecciones del gran maestro. Queremos introducir esta lección con una cita de Elena G. de White, de su libro La Educación, de ahí de la página 27, donde dice lo siguiente, ¿verdad? La iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Verdad? Es interesante esta frase que el apóstol Pablo nos presenta en su segunda epístola, en el capítulo 4, versículo 6, la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Verdad? Elena G. de White dice que se revela, ¿sí?, en la faz de Jesucristo, en la cara, en el rostro de Jesucristo.
la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios se revela en el rostro divino de Jesucristo. Y añade el apóstol Pablo que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, ¿verdad? En Cristo, ¿verdad? Y Elena G. de White utiliza de igual manera, para que quede más claro esta cita, lo que viene del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos 14 y 4, diciendo: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y verdad, ¿verdad? Lleno de gracia y verdad. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Sigue diciendo Elena G. de White: la vida y la muerte de Cristo, ese precio de nuestra redención, no son para nosotros únicamente una promesa y una garantía de vida, ni tan solo los medios por los cuales nos vuelven a abrir los tesoros de la sabiduría, ¿verdad? Sino una revelación de su carácter aún más amplia y elevada que la que conocían los santos moradores del Edén. En otras palabras, nuestros primeros padres hubieran dado, no sé qué hubieran dado, para tener esos tesoros de sabiduría, ¿sí? En la persona de Cristo Jesús. La vida y la muerte de Cristo, precio de nuestra redención, repito, no son para nosotros únicamente una promesa y garantía de vida, ni tan solo los medios por los cuales nos vuelven a abrir los tesoros de la sabiduría, sino una revelación de su carácter aún más amplia y elevada que la que conocían los santos moradores del Edén. Sigue diciendo Elena G. de White, ¿sí? Tomando en cuenta lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:3 y Job 12:13. Las Sagradas Escrituras, cuando señalan al Ser Infinito, presentan en las siguientes palabras la fuente de semejante educación, ¿verdad? En él están todos los tesoros de la sabiduría, es decir, en Cristo. Suyo es el consejo y la inteligencia, ¿verdad? Elena G. de White presenta estas dos citas, ¿sí?, para apoyar que en Cristo está todo, ¿verdad? Todos los tesoros del cielo, toda la sabiduría, ¿verdad? Así es el gran maestro. Y el gran maestro, Cristo Jesús, no se sentó en su clase esperando que sus alumnos entrasen en el aula, ¿verdad?, para poderles impartir sus magistrales lecciones, ¿verdad? Él no esperó, ¿verdad? Desde el momento en el que el virus del pecado obligó a cerrar el aula del Edén, Jesús ha estado buscando alumnos a los que poder enseñar las hermosas lecciones de la vida eterna, ¿verdad? La vida eterna. Jesús, ¿verdad?, como dijimos, no se sentó en la aula de clase, sino fue al encuentro de diferentes tipos de alumnos, ¿verdad? Fue al encuentro del alumno rebelde, ¿verdad? Este es uno de los puntos que vamos a ver. Número 2, fue también al encuentro del alumno desanimado. Número 3, fue también al encuentro del alumno perdido. Fue también al encuentro del alumno despreciado. Y por último, también fue al encuentro del alumno
avanzado, ¿verdad? Vamos a ver esta primera lección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que nos remite al pasado, ¿sí? En la cita que se encuentra en Génesis 3:9, ¿sí? Un encuentro del alumno rebelde. Recuerden que ya hemos venido enseñando, ¿sí? De acuerdo a la cosmovisión bíblica, ¿sí? Que pecado no es un problema de conducta, ¿verdad? Pecado no es un problema de conducta, sino es rebelarse en contra de Dios, ¿verdad? En este caso, en el jardín del Edén, Jesús tenía dos alumnos, quienes pusieron por encima de los principios divinos y de la advertencia que Dios había hecho a nuestros primeros padres ahí en el jardín del Edén, ¿sí? Para probar su obediencia, ¿verdad? Estos pusieron por encima sus propios razonamientos, sus propios conveniencias por encima de los principios divinos, y esto es pecado, ¿verdad? Pero Jesús, en su interminable, en su amor, fue en busca de ellos. Y Génesis 3:9, miren lo que dice, la palabra es: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Ah? ¿Dónde estás tú? Hasta ese aciago día, Adán y Eva se encontraban diariamente con el Maestro para aprender de él, ¿verdad? Pero ahora se habían revelado, habían puesto sus principios, sus razonamientos humanos, ¿sí? La parte más débil de ellos, ¿sí? Por sobre las advertencias y el amor de Dios, ¿sí? Entonces ellos desconfiaron de Dios y quisieron obtener por su cuenta un conocimiento superior. Sin duda, ya vimos que fueron engañados por parte del enemigo de las almas, por parte de aquel que cometió el primer pecado, de aquel que se rebeló contra Dios, ¿verdad? Y sus principios y su ley, ¿verdad? Pero el resultado no fue un estado de felicidad, sino de miedo, y temiendo al castigo, se escondieron de la presencia divina, ¿verdad? Pero Jesús fue a su encuentro y los llamó. Sí, debían de ser castigados, pero tenían una nueva oportunidad, y esta es la lección que tenemos que aprender, ¿verdad? Dios es un Dios de oportunidades, un Dios que nos ve en desgracia y nos abandona. De ninguna manera. Tenían una nueva oportunidad. Existía una forma, un medio de rescate por su pecado, ¿verdad? Quiero invitarles para que vayamos rápidamente al libro de Génesis, al capítulo 3, versículo 15. Libro de Génesis. Vamos a ver qué lección aprendemos del Señor, ¿sí? Sí, en este caso de alumnos rebeldes, para alumnos rebeldes. Génesis 3:15. ¿Verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón.
¿verdad? Tú le herirás en el talón. Sin duda, Dios tenía un plan, ¿verdad? El mismo maestro pagaría por su rebelión, ¿verdad? El mismo maestro tomaría su lugar para poder darles esa oportunidad. Dios pagaría un precio muy alto por esa rebelión del hombre y la mujer en el jardín del Edén, ¿verdad? Por eso dice el apóstol Pablo, pues si por la transgresión de uno solo, es decir, de Adán, solo reinó la muerte, dice el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces vemos en esta primera lección, ¿sí? Se destaca en esta, lo que dice el apóstol Pablo, se destaca la posición, ¿verdad?, que ocupa Cristo como el mediador en la obra de redención del hombre. Y aquí debemos poner atención en esta parte, porque muchos piensan que existen más mediadores, ¿sí?, para que usted y yo podamos tener vida, ¿sí?, después de la muerte, ¿verdad?, para que usted y yo podamos ser alcanzados por la justicia de Cristo, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo, aquí en Romanos 5:17, destaca la posición que ocupa Cristo como el mediador en la obra de redención del hombre. Mediante su muerte es justificado el creyente, y mediante su unión con Él, el cristiano recibe a partir de este momento ese poder vitalizador y santificador que transforma su vida y le asegura la vida eterna venidera, ¿verdad? O sea, se nos otorga ese poder mediante la justificación de Cristo como mediador en la obra de redención del hombre, ¿verdad? Y esa justicia, estimados hermanos y amigos que nos están viendo en esta hora, es una dádiva de Dios que a usted y a mí no nos cuesta nada, y ya sea imputada en la justificación o impartida en la santificación, debe ser recibida por medio de la fe en Cristo. No hay otra forma en la que nosotros podamos ser beneficiados, ¿verdad? Debe ser recibida por medio de la fe en Jesucristo. Esa es la primera lección. O sea, no importa, ¿verdad?, no importa qué pecado has cometido, ¿verdad?, si estás arrepentido, ¿verdad?, la justicia de Dios te alcanza, ¿verdad?, ya sea por medio de la justificación o impartida en la santificación, pero debe ser recibida por medio de la fe en Jesucristo. Solo los que estén dispuestos a reconocer su propia impotencia y necesidad, y que con toda humildad y gratitud acepten la justificación como una dádiva, reinarán en vida. Dice el comentario bíblico adventista en la página 530. ¿verdad? Tal como nos indica Pablo en Romanos 5, Jesús, el Maestro Divino,
no solamente nos da esta promesa, ¿sí? No solamente queda en teoría, en esperanza, sino además a través del Espíritu Santo corrige y repara los desperfectos causados por la rebelión de sus alumnos. Por un lado, tenemos a Adán, ¿verdad?, que se rebeló contra Dios. Y por un lado tenemos a Jesucristo, quien nos justifica. En Adán muchos mueren, versículo 15. En Jesucristo abundó la gracia, versículo 15. En Adán vino el juicio para la condenación, versículo 16. En Cristo vino la justificación, versículo 16. En Adán reinó la muerte, versículo 17. En Cristo reinaremos en vida, versículo 17. Vino la condenación en Adán, versículo 18. En Cristo vino la justificación de vida. En Adán muchos fueron constituidos pecadores. Por eso el apóstol Pablo dice que no hay justo ni uno solo. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en Cristo muchos serán constituidos justos. Muchos serán constituidos justos. Una vez que usted acepta a Cristo, no solamente como Salvador, ¿verdad?, no solamente como Dios, sino como Señor, ¿sí?, usted y yo somos constituidos justos, ¿verdad? Nuevamente decimos, como en la lección pasada, ¿sí?, Abraham creyó y fue contado por justo, ¿verdad? Pasemos al punto número 2, ¿sí?, donde vemos al alumno desanimado, ¿verdad? La lección nos presenta, ¿sí?, en la vida de Jacob, hijo de Isaías, ¿sí? En Génesis 28, 16, miren lo que dice la palabra de Dios. Génesis 28, 16, ¿sí? La nueva versión internacional, que ya dije que a mí en particular no me gusta. Dice: al despertar Jacob de su sueño, pensó, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta, ¿verdad? ¿Qué había pasado? Él había visto una escalera que lo conducía hasta la presencia misma del Señor, ¿verdad? Él pensó que se encontraba solo. Él pensó que su pecado lo había separado totalmente de Dios. Y aquí tenemos una lección más. Debemos de aprender de cómo Dios actúa, no como un ser humano que dice, ya se equivocó, ahora que se fastidie él solo, ¿no? Sino que él va al encuentro del alumno desanimado. ¿Qué dice la palabra de Dios en Génesis 28, 16? ¿Cómo está escrito? Génesis 28, 16. Dice: cuando Jacob despertó de su sueño, dijo, realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Qué había pasado? Dios, ¿verdad?, se le aparece a Jacob en Betel, ¿verdad? Dios se le aparece a Jacob en Betel, ¿verdad? Había una promesa de Dios para Abraham y el Dios de Isaac, ¿verdad?, que dice: y a ti y a tu descendencia les daré tierra donde ahora estás acostado. Tu descendencia será como el polvo de la tierra y te esparcirás hasta el occidente y el oriente,
hasta el norte y hasta el sur, y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Esa es la promesa que se le había hecho a Abraham, ¿verdad? Y que alcanzaba también a Jacob, ¿verdad? Entonces, Jacob había cometido un pecado de engañar a su padre, ¿verdad? De mentirle, había engañado igualmente a su hermano, a tal grado que le ganó la progenitura, ¿verdad? Por un plato de comida. Pero Jacobo tuvo tiempo suficiente para meditar en las terribles consecuencias de haberse dejado influenciar para engañar a su padre y provocar a ira a su hermano, ¿verdad? Desanimado y solitario, se dirigía hacia un futuro incierto. Pero Dios salió a su encuentro y le infundió ánimo, el ánimo que necesitaba para mantenerlo firme durante los difíciles años que iba a pasar en el exilio, ¿verdad? Muchas veces a muchos de nosotros nos pasa o tenemos esa misma experiencia que Jacob, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos sentido o nos hemos sentido desanimados por nuestros propios pecados? Yo creo que muchas veces, ¿verdad? Al igual que hizo Jacob, Dios sale a nuestro encuentro, nos asegura el perdón, nos fortalece y nos anima a seguir caminando de su mano, ¿verdad? Nos dice el profeta Isaías, ¿verdad? Muchas veces nuestra ceguedad espiritual, ¿verdad?, no nos permite, ¿sí?, visualizar, ¿sí?, cuál es la voluntad de Dios o cuáles son los propósitos y los planes que tiene Dios para nosotros, como en el caso de Jacob. Él antepuso sus propios méritos para poder alcanzar la promesa de Dios, ¿verdad? Él sin duda había sido instruido de que él era un hijo de la promesa, ¿verdad? Un hijo de la promesa, ¿verdad? Así que él quiso obrar por su cuenta, él quiso quizás darle una ayudadita a Dios, ¿sí? Y el resultado fue el pecado, ¿verdad? El resultado fue que tuvo que huir, ¿verdad? Como dijimos en temas anteriores, ¿sí?, el pecado siempre deja huella o rastro de lo malo que hacemos, de nuestra rebelión contra Dios, ¿sí? Pero el Señor siempre está ahí, ¿verdad? Siempre no nos abandona, nos busca, porque sin duda, como Jacob, Dios tenía planes muy especiales para él y su descendencia, ¿verdad? Y así nos lo demuestra la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Decíamos que el profeta Isaías nos dice que muchas veces nosotros, por nuestra ceguedad espiritual, por nuestra forma de ver las cosas y la vida, caemos en contradicciones que nos llevan a alejarnos de Dios. Pero la retribución divina caerá, ¿verdad? No siempre es un final feliz, como en el caso de Jacob, ¿verdad? La retribución divina caerá sobre quienes deliberadamente hayan rechazado la luz, mientras que los que son sinceros, aunque sean ignorantes, vendrán a la luz
y recibirán la oportunidad de aceptar la bondadosa misericordia de Dios, ¿verdad? Muchas veces vivimos como ciegos, aunque tengamos el conocimiento, ¿verdad? Y eso nos priva de las bendiciones y de la presencia de Dios en nuestras vidas. Ahora, vamos al tercer encuentro del alumno perdido. La lección utiliza la cita que se encuentra en Juan 1:11. Juan 1:11. ¿Qué dice la palabra de Dios? Juan 1:11. A lo suyo vino. ¿Y qué más? Juan 1:11. ¿Qué dice? Dice en mi versión, la Reina Valera contemporánea, que no, sin duda no es la mejor, ¿verdad? Dice la mejor traducción. Dice, la palabra vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. ¿Qué dice la versión Dios habla hoy? Dice, vino a su propio mundo, pero los suyos no le recibieron. Vamos a ver qué dice otra versión, la Reina Valera 60. Reina Valera 2000. Vamos a ver qué dice la 90. Juan 1, ¿qué? Juan 1:11. Juan 1:11. Vino a lo que era suyo y los suyos no le recibieron. Vino a lo que era suyo y los suyos no le recibieron. El Creador, el Divino Maestro, vino en rescate de todos nosotros, ¿verdad? Que estábamos perdidos. Y para hacerlo se hizo uno con nosotros, ¿verdad? Uno con nosotros, ¿verdad? Dice el versículo 14, y el Verbo se hizo carne, Jesús se hizo carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad, ¿verdad? Se hizo uno con nosotros, se hizo semejante a nosotros, ¿verdad? Y en la primera aparición pública, Juan como profeta lo reconoció como el Cordero de Dios y el Hijo de Dios, ¿verdad? Juan el profeta. Veamos, vamos a la palabra, al versículo 29. Dice, al siguiente día Juan vio que Jesús venía hacia él y le dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Verdad? Yo creo que los alumnos perdidos, el alumno perdido, ¿sí? Se le dieron muchas señales, ¿verdad? El profeta Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Pero dos de sus discípulos, ¿sí? Hay quienes no andan perdidos, ¿verdad? Como Juan y Andrés, ¿verdad? Dos de los discípulos de Juan, que habían escuchado sus palabras, siguieron a Jesús cuando hablaron con él y le llamaron rabí, es decir, lo aceptaron como maestro, según el versículo 37 y 38 del capítulo 1 de Juan. Jesús fue, sin lugar a duda, el maestro más grande que el mundo haya visto, dice Elena G. de White en su escrito Los signos de los tiempos del 10 de junio del año de 1886. Jesús viene al encuentro de los que están perdidos,
de los alumnos perdidos, para que vean en Él, ¿sí?, el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Así como lo hicieron Juan y Andrés, ¿verdad? Ellos habían escuchado lo que decía Juan el Bautista acerca de Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y enseguida yo creo que le siguieron, ¿verdad? Así que hay muchos alumnos perdidos hoy en día, ¿sí? No solamente en el mundo, sino quizás también en la iglesia. En la iglesia constantemente, ¿sí?, muchos llegan a perderse, ¿verdad? Muchos no encuentran o no tienen ese encuentro o no permiten que Jesús les encuentre, ¿verdad? Ya sea por un motivo o alguna causa, ¿verdad? Pero Dios siempre está, Jesús siempre está, ¿sí?, buscando un encuentro con nosotros, ¿verdad? Así que este es otro de las lecciones que podemos nosotros encontrar, ¿sí?, en lo que dice el Maestro de Maestros, ¿verdad? Vamos al siguiente punto, el encuentro del alumno despreciado. Mateo 15:27 nos revela una cita que por demás es polémica, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: y ella dijo, sí Señor, pero en los perrillos comen. Sí Señor, dice, y ella dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos, dice Mateo 15:27. Jesús se retiró a predicar entre los judíos que vivían en el territorio de Tiro y Sidón, ciudades no judías, ¿verdad? Allí se encontró una alumna que no pertenecía a su aula. Ella era despreciada por los alumnos del maestro. Incluso Jesús pareciera que también le había tratado con frialdad. Pero esta alumna, además de ser despreciada, era contestona. Osadamente se atrevió a colocar sobre la mesa argumentos que de alguna manera contradecían a los que Jesús estaba usando. La alumna convenció al maestro y consiguió lo que necesitaba. A Jesús le gusta que sus alumnos, o sea, nosotros, le manifestemos nuestras dudas o nuestras quejas o sufrimientos, ¿verdad? De esta forma, le damos la oportunidad de solucionar nuestros problemas, sanar nuestras heridas y dirigirnos en el camino hacia la vida eterna. La lección que da a los alumnos que le siguen a Jesús es que Jesús en sus enseñanzas puede quebrantar barreras, ¿verdad? El deseo de todas las gentes, en la página 365 y 366, miren lo que dice acerca de esta mujer, ¿verdad? Dice, he aquí una mujer cananea. Se trataba de una mujer que no era judía, ¿sí? Había prejuicios, ¿sí?, por no ser judía, ¿verdad? Grande lección dio Jesús a sus discípulos. Dice, he aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos y clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ¿verdad? Señor, hijo de David. Sin duda, al
utilizar este término, ten misericordia de mí. Sin duda, utilizar este término, hijo de David, estaba reconociendo que conocía la profecía. Estaba reconociendo que se había cumplido la profecía, ¿sí?, en la persona del Señor Jesús. Dice, ten misericordia de mí, mi hija es malamente atormentada del demonio. Los habitantes de esta región pertenecían a la antigua raza cananea. Eran idólatras, despreciados y odiados por los judíos. A esta clase pertenecía la mujer que ahora había venido a Jesús. Era pagana y por lo tanto estaba excluida de las ventajas que los judíos disfrutaban diariamente. Había muchos judíos que vivían entre los fenicios y las noticias de la obra de Cristo habían penetrado en esa región, ¿verdad? Dice el deseado de todas las gentes, página 365. Y en la página 366 nos dice que Cristo conocía la situación de esta mujer. Algunas citas nos muestran donde Jesús va al encuentro de las personas, utilizando las palabras, me es necesario pasar por ahí. En el caso de la mujer samaritana, ¿verdad? En este caso no lo menciona, pero sin embargo el espíritu de profecía nos dice que Cristo conocía la situación de esta mujer. Él sabía que ella anhelaba verle y se colocó en su camino. Y esta no es una situación tan especial, pues Cristo desea colocarse en nuestro camino, ¿sí?, para invitarnos a seguirle. Sigue diciendo Elena G. de White, ayudándolo en su aflicción, él podía dar una representación viva de la lección que quería enseñar. Para esto había traído a sus discípulos. Deseaba que ellos viesen la ignorancia que existe en las ciudades, en las aldeas cercanas a la tierra de Israel. El pueblo al cual había sido dada toda la oportunidad de comprender la verdad, no conocía las necesidades de aquellos que le rodeaban. Y esto sucedía vez tras vez, ¿sí? Se puede ver inclusive hasta odio, ¿sí?, dentro del mismo pueblo judío, sobre todo aquellos que no pensaban igual que los fariseos y que los saduceos, ¿verdad? Aquella élite de judíos, ¿verdad?, de sacerdotes y príncipes, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, nos dice que ya no hay judío ni griego, ¿verdad?, ni esclavo ni siervo. Ahora todos somos uno en Cristo, ¿verdad? Cristo vino a enseñar, ¿verdad?, cómo tenemos que vivir en sociedad, cómo tenemos que vivir como hermanos en Cristo, ¿verdad? Sigue diciendo Elena G. de White en la página 366, no hacía ningún esfuerzo para ayudar a las almas que estaban en tinieblas, es decir, los judíos no daban testimonio como pueblo privilegiado de quién era el Dios verdadero. No daban testimonio del amor de Dios con la actitud que tenían hacia los que no eran judíos, ¿verdad? Elena G. de White dice, no hacían ningún esfuerzo para ayudar a las almas que estaban en tinieblas. Quizás hoy en día esta lección nos sirva a nosotros para entender
que no solamente debemos llevar las buenas nuevas, ¿sí?, a los que piensan y tienen la misma fe, sino también a aquellos que no comparten, ¿sí?, la misma fe en Cristo. Sigue diciendo Elena G. de White: el muro de separación que el orgullo judío había erigido impedía hasta los discípulos sentir simpatía, por el mundo pagano. Pero, dice Elena G. de White, pero las barreras debían ser derribadas. Esa es la gran lección, ¿sí?, en esta parte del encuentro del alumno despreciado. Las barreras debían ser derribadas. Vayamos al último punto de esta lección, ¿sí? Y la cita que nos presenta la lección se encuentra en Marcos 10:47. Marcos 10:47. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Marcos 10:47. Cuando éste supo que quien venía era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Nuevamente, esta cita, ¿sí?, vemos que los evangelios nos muestran, ¿sí?, a un Jesús lleno de misericordia, ¿verdad? Porque si no fuera así, estas personas que dan testimonio de Jesús, ¿sí?, este ciego, no dirían: ten misericordia de mí. O se le pediría a alguien que no tiene misericordia que tenga misericordia. No se le puede pedir frutos buenos a un árbol que no tiene buenos frutos, ¿verdad? Ni se le puede pedir frutos malos a un árbol que tiene buenos frutos. Si le pidieron misericordia a Jesús, es porque Jesús siempre está lleno de misericordia. Los alumnos que por el estudio de las Escrituras estaban mejor preparados para aceptar las enseñanzas de Jesús, decidieron rechazarlo, ¿verdad? Eran ciegos espirituales. En este caso, el apóstol Juan, en su evangelio, en el capítulo 9, nos presenta esta experiencia, ¿verdad? Aparentemente hay alumnos avanzados, ¿sí?, pero por su testimonio, por su rechazo, ¿sí?, al Maestro Divino, eran ciegos espirituales. Veamos qué dice Juan 9:40 y 41. Juan 9:40 y 41. Al oír esto, algunos de los fariseos que estaban con él le preguntaron: ¿acaso también nosotros somos ciegos? Y Jesús le respondió: si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, pero ahora, como dicen que ven, su pecado permanece. Muchos hermanos o muchos profesos cristianos puede ser que sean maestros en las Escrituras, pero también puede ser que sean ciegos espirituales, porque viendo no ven, ¿verdad? Porque rechazan, ¿sí?, la verdad, y por ello se convierten en ciegos espirituales, ¿verdad? Los alumnos más cercanos a Jesús también parecían padecer algún tipo de ceguera espiritual, ¿verdad?
los alumnos más cercanos, ¿sí? Pues eran incapaces de comprender correctamente sus enseñanzas. ¿Es cierto esto? Vamos a la palabra de Dios en Marcos 8:17. Marcos 8:17, versículo Marcos 8:17 al 21. Vamos rápidamente, ya casi terminamos. Dice la palabra de Dios en el versículo 17 de Marcos 8. Pero Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué discuten de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se dan cuenta? ¿Todavía tienen cerrada la mente? ¿Tienen ojos pero no ven? ¿Tienen oídos pero no oyen? ¿Acaso ya no se acuerdan? Cuando repartí los 5 panes entre los 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pan que sobró recogieron? Y ellos dijeron 12. Y cuando repartí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pan que sobró recogieron? Y ellos respondieron 7. Entonces les dijo: ¿y cómo es que todavía no entienden? ¿Y cómo es que todavía no entienden? ¿Verdad? Esto nos lleva, ¿sí?, a aprender, ¿sí? Esto nos lleva a reflexionar acerca de una lección que tenemos que aprender, ¿sí?, de Jesús. Debemos estar atentos a Él. Debemos estar lo más cerca de Él, ¿sí?, para escuchar correctamente y entender correctamente lo que Él nos quiere decir, ¿verdad? ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues a través de su palabra, a través de compartir su palabra, a través de predicar su palabra, ¿verdad? De otra manera vamos a ser incapaces de comprender, nos vamos a convertir en discípulos o alumnos incapaces de comprender correctamente sus enseñanzas. Tenemos que llevar a la práctica, ¿sí?, lo que vamos aprendiendo, porque es muy fácil, ¿sí?, de que el enemigo pueda confundirnos con sus alegorías, ¿sí?, y con dudas, ¿verdad? Sin embargo, dentro de todo, hay alumnos como Bartimeo que están ciegos físicamente. Bartimeo es un personaje bíblico, ¿sí?, que tenía una correcta visión espiritual. Él alcanzó a ver con claridad en Jesús, ¿a quién? Al Mesías prometido. Al Mesías prometido. Y ese era lo que muchas veces los alumnos que estaban cerca de Jesús no alcanzaban a comprender, ¿verdad? Jesús era y es el Mesías prometido. Era sin duda Bartimeo un alumno avanzado. El apóstol Pablo, ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, versículos 12 al 14, nos habla de alumnos que necesitan leche espiritual y también otros más avanzados que pueden tomar alimento sólido. ¿A cuál de ellos te gustaría pertenecer? Llevas mucho tiempo ya en la iglesia y has venido estudiando la palabra de Dios, pero no has comprendido todavía quién es Dios, quién es nuestro Salvador, ¿verdad? ¿Necesitas alimento sólido? Vayamos
al libro de Hebreos, capítulo 12, capítulo 5, versículo 12 y 14. Hebreos 12, Hebreos 5, versículos 12 al 14. Hebreos 5, versículo 12 al 14. Rápidamente, con esto casi estamos por terminar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, aunque después de tanto tiempo, ¿cómo? Aunque después de tanto tiempo ya debieran ser maestros, todavía es necesario que se les vuelva a enseñar lo más elemental de las palabras, la palabra de Dios. Esto es tan así que los que necesitan es leche y no alimento sólido. Estamos quizás acostumbrados solamente a tomar leche espiritual. Pero el apóstol Pablo dice que ya debiéramos ser maestros, que ya no estemos repite y repite enseñanzas de lo más elemental de la palabra de Dios, que ya necesitamos alimento sólido, ¿verdad? Hay quienes sí, todavía es necesario que se les dé leche espiritual, aquellos que se acaban de bautizar, aquellos que han decidido dar el primer paso hacia su conversión, ¿verdad? Hacia el reino de los cielos, ¿verdad? Pero los que ya tenemos tiempo conociendo el Evangelio, las buenas nuevas de Jesús, ¿sí? Ya debemos ser alumnos avanzados, ya debemos tomar alimento sólido, dice la palabra de Dios. ¿Cómo puede ser esto? Cuanto más tiempo pasemos con Jesús, más capacitados estaremos para recibir sus enseñanzas. Cuando Bartimeo utilizó el término llamando a Jesús Hijo de Dios, él usó de este título estrictamente mesiánico. Implica cierto grado de reconocimiento como Jesús, como el prometido. Y esto lo coloca como un alumno avanzado, un alumno que reconoció por conocimiento de las profecías o de la palabra a Jesús como el ungido de Dios, ¿verdad? Elena G. de White, en Hijos e Hijas de Dios del 19 de noviembre, este matinal, dice lo siguiente: no debemos permanecer siempre en calidad de niños en nuestro conocimiento y experiencia de las cosas espirituales. No hemos de expresarnos siempre en el lenguaje del que acaba de recibir a Cristo, sino que nuestras oraciones y exhortaciones deberían crecer en inteligencia a medida que aumenta nuestra experiencia en la verdad, ¿verdad? Sigue diciendo ella en esta cita de este matinal en Lugares Celestiales del 25 de septiembre, ¿sí? Cuando el enemigo os diga que el Señor os abandonó, decidle que sabéis que no lo ha hecho, pues declara: no te desampararé ni te dejaré, de acuerdo a Hebreos 13:5. No hay límite a la ayuda que el Salvador está dispuesto a concedernos, ¿verdad? Dice, no hay límite a la ayuda que Él está dispuesto a concedernos. Él nos invita a llevar en nuestras vidas la gracia que nos guardará del pecado. Desde la cruz del Calvario nos llegan la libertad, esperanza y fortaleza. No deshonréis a vuestro Redentor dudando de su poder. Confiad en Él siempre, ¿verdad? Y con esta cita, estimados amigos y hermanos, terminamos esta lección tan extraordinaria, ¿verdad?, que nos da en esta lección 6, más lecciones del gran maestro. Gracias por habernos acompañado hasta este punto de este video, y
me despido, no sin antes invitarles para que nos acompañen en la lección número 7, ¿sí? En este su canal, Estudiando el Verbo. Que el Señor los bendiga y hasta pronto.